Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Un gusto estar nuevamente en la iglesia de Ingeniero Budge con ustedes. Y en esta mañana, no sé cuántos habrán leído el aviso que anduvo dando vueltas por WhatsApp. Vamos a hablar acerca de Sansón. Muy bien, acá alguien lo leyó por lo menos, ¿no? Alguien le prestó atención a el aviso del día de hoy. Entonces, no es simplemente que vamos a hablar de Sansón, sino que vamos a hablar de Sansón como un juez. ¿Un juez qué? Laodicense. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchás la palabra laodicense? ¿Qué cosa? ¿Ok? Laodicense, ¿a qué te viene a la mente? La Odisea. Muy bien, muy bien. O sea, procedente de la Odisea. Ok. ¿Y qué es la Odisea? Una iglesia. Muy bien. Una iglesia que es una de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. De acuerdo a los eruditos, la palabra Laodicea no están seguros cuál es la traducción. Algunos dicen que la Odisea era el nombre de la esposa del fundador de la ciudad, ¿sí? Entonces simplemente le puso la Odisea como nombre a la ciudad. Y otros dicen que la Odisea significa un pueblo juzgado. Un pueblo juzgado. Y sinceramente yo me inclino más para esa traducción, ¿verdad? La Odisea significa un pueblo juzgado, ¿sí? Ahora, ¿qué decimos cuando hablamos de la Odisea? ¿Qué decimos cuando hablamos de la Odisea? De acuerdo a los eruditos y a los estudiosos y a nuestra interpretación bíblica, las 7 iglesias representan, ¿qué cosa? Una línea de tiempo, ¿sí? Desde el comienzo de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, las 7 iglesias representan una línea de tiempo desde el nacimiento de la iglesia cristiana a principios de esta era, ¿verdad? Y tenemos su final en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la iglesia que va a estar esperando la aparición del Señor Jesucristo en su segunda venida es la iglesia de la Odisea. Muy bien. Me gustaría compartir contigo 3 citas bien breves del libro Testimonios Selectos. Dice así: el mensaje de la Odisea se aplica al pueblo de Dios que profesa creer en la verdad presente. ¿Sí? Entonces el mensaje de la iglesia a la Odisea se aplica a los que creen en la verdad presente. Una cita más. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica al pueblo de Dios actual. Esto lo escribió aproximadamente entre 1860 y 1915, ¿verdad? Y la última cita. El mensaje de la Odisea se aplica a la iglesia en este tiempo. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos la Odisea? ¿De qué estamos hablando? De este tiempo, ¿verdad? Y particularmente estamos hablando de la iglesia. ¿De qué iglesia? De nosotros, ¿no? ¿Verdad? La iglesia adventista del séptimo día está dentro de la Odisea, ¿sí? O sea, los consejos que se les da en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea son consejos que le da Dios a su iglesia en el tiempo final. Y nosotros entendemos que esa iglesia somos nosotros, ¿verdad? Tú y yo. Muy bien. Entonces, ¿qué puede tener en común? ¿Qué pueden tener en común la iglesia de la Odisea, es decir, nosotros, con Sansón? ¿Todos conocen a Sansón? ¿Todos tienen más o menos una idea de qué hizo Sansón en su vida? ¿Qué hizo Sansón en su vida? ¿Fue qué? Fue tibio. A ver, ¿todos están de acuerdo?
¿Qué hizo Sansón? ¿Qué cosa se te viene a la mente cuando pensás en Sansón? Liberó al pueblo de Israel, pero también en el transcurso de su vida cometió un pecado tras otro. Y en el momento quedó sin fuerza. Y él le pide fuerza a Dios para cumplir lo que él tenía que cumplir, pero fue más como para venganza de él. Muy bien, muy bien. Me estás contando toda la historia de Sansón, ¿ok? Quiero más detalles. Digo, ¿qué pensás cuando pensás en Sansón? Así, una palabra, 2 palabras. Juez, ok. ¿Qué más? Fuerza, ok. ¿Qué más? ¿Cómo? Un poco de rebeldía, ok. ¿Qué más? Sansón. Orgulloso, muy bien. ¿Qué más? Pelo largo, ok, muy bien. Pelo largo, ¿está bien? Sí, eso tendría que venir a la mente. ¿Qué más? Se dejó engañar, ok. Bueno, tenemos por ejemplo también que Sansón, por ejemplo, arrancó 2 puertas de una ciudad y se la llevó caminando. Se enamoró de Dalila, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos más o menos en mente quién era Sansón, ¿verdad? Tenemos allí una idea. Entonces, ¿qué puede tener en común Sansón con la iglesia de la Odisea? Bueno, la Odisea dijimos que es un pueblo juzgado, y Sansón es, ¿qué cosa? El juez de Israel. ¿Sí? Allí en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 20, Jueces, capítulo 15, versículo 20, Jueces 15, versículo 20. Jueces está allí después de Josué. Sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces capítulo 15 y el versículo 20. ¿Lo pudiste encontrar? Dice, Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años. Es decir, durante 20 años Sansón fue juez de Israel. O sea, no solo Sansón está en el libro de los jueces, sino que Sansón fue juez. Porque, por ejemplo, hay personajes en el libro de jueces que no son jueces. Después de Sansón aparece el levita, aparece luego varios otros personajes que no son jueces, simplemente aparecen ahí y son protagonistas de sus historias, pero no son jueces. Sin embargo, Sansón es el último juez del libro de Jueces. Y la Odisea es la última iglesia del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿será que habrá algún tipo de paralelo entre Sansón y la Odisea? Bueno, en esta mañana quisiera tratar de probar de que sí, lo hay. Hay un paralelo entre Sansón y la iglesia de la Odisea. Entonces, si lo pensamos así de manera rápida, la Odisea es una iglesia que tiene lo que ninguna otra tuvo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene la Odisea que no tiene ninguna otra iglesia? ¿Cómo? Pero algo positivo. Algo positivo. ¿Qué tiene la iglesia de la Odisea que ninguna otra tiene? ¿Cómo? Creen. Ok. Ok. Pero, digamos, en el mensaje a la Odisea no aparece explícitamente qué es lo que tiene, pero lo tiene.
Sí, eso es como una bendición. Pero, a ver si estás de acuerdo conmigo, la iglesia de la Odisea tiene toda la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La iglesia de la Odisea tiene toda la verdad. Por eso dice estoy rico, me he enriquecido. ¿Por qué? Porque tiene toda, pero toda la verdad. Y eso es indiscutible. Es indiscutible. Las otras iglesias anteriores tenían un poquitito de verdad, ¿verdad? Cuando estaba Lutero tenía, ¿qué cosa? Esta verdad de que la justificación es por la gracia, no por andar arrodillándose en la escalera de Roma, ¿verdad? Era un poco de verdad, pero no era toda la verdad. Era un poquito. Y con eso avanzó, ¿verdad? Porque tenía cierto poder. Ahora, Sansón tenía todo ¿qué? ¿Toda qué? Sí, no sé si la verdad. Sansón tenía toda la fuerza. ¿O no? ¿Dónde encontrás en la Biblia a alguien que haga lo que hizo Sansón? Si bien David mató a Goliat, si bien David dijo que mató un oso, mató un león, ok. Si bien los valientes de David dice que uno se plantó contra todos los filisteos, ok. ¿Pero hay alguno que haya matado 1000 filisteos con un hueso? No. Que haya sacado 2 puertas de una ciudad y los pilares y se los lleve caminando hasta un monte y en el monte los tire. Eso ningún personaje en la Biblia. Ningún personaje en la Biblia. Evidentemente, Sansón tenía todo el poder del Espíritu Santo. Y él podía hacer estas cosas increíbles. Agarrar un león y romperlo. ¿Verdad? Dice que lo agarró y lo rompió. El león lo atacó y él lo rompió, así como si fuera un cabrito hecho a las brasas ahí, tiernito, ¿no? Lo rompió así como quien quita el pollo, la pata del pollo, ¿verdad? Lo arrancó así al león. No sé cuántos podrán decir que se han peleado con un león y lo han roto así como si fuera un pollito al horno, ¿no? Entonces Sansón tenía una gran, pero gran ventaja espiritual y física. Y la Odisea tiene una gran, pero gran ventaja espiritual. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, en esta mañana no vamos a quedarnos con esto solamente. En esta mañana yo quisiera presentarte 3 aspectos, ¿sí? Tres aspectos en común que tienen Sansón con la Odisea, además de lo que ya mencionamos. Para eso te pido que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3. Si querés dejar un dedo o un señalador o algo en Jueces 15, porque vamos a ir y venir. Dale, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, el primer punto en el que Sansón se parece a la Odisea, y la Odisea a Sansón, es en la tibieza. La tibieza. Ahora, generalmente se suele interpretar dentro de nuestra iglesia que este problema de la tibieza entre frío y caliente significa frío malo, caliente bueno, tibio malo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 malos y un bueno. Hay veces que se piensa así, ¿no? Si es frío es malo y si es tibio es malo, ¿no? Pero en la carta a la Odisea, en el mensaje a la Odisea, no dice eso. ¿Qué dice? Ojalá fueras ¿qué? Frío o caliente. O sea que frío y caliente son buenos, tibio es malo.
Tibio es malo. Entonces no podemos sacar la conclusión de que frío es muy malo y caliente es muy bueno. No dice eso. Dice frío o caliente estaría bien. El problema es que estás en el medio. ¿Sí? Ustedes saben que donde estaba la ciudad de la Odisea, allí en Asia Menor, venían dos corrientes de agua. Venían dos corrientes de agua de diferentes lugares y se encontraban en la Odisea. Una de esas corrientes de agua era agua termal, agua caliente. Y la otra corriente de agua era agua fría. Pero cuando se juntaban, se transformaba en agua tibia. Entonces, el agua termal, ustedes saben que uno puede hacerse un baño de agua termal y es terapéutico, es saludable. Y el agua fría uno puede beberla, uno puede refrescarse. Pero tibia no sirve ni para uno ni para el otro. Entonces, por eso, la carta a la Odisea dice, eres tibio y no me sirve. No me sirve. No sirve para nada. El agua caliente uno se hace un tecito, ¿verdad? El agua fría uno la toma en verano. Pero tibio, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces Jesús dice, estoy por vomitarte de mi boca, porque el agua tibia me da asco. No me sirve. No me sacia la sed y no me calienta en verano, no sirve para nada. El agua tibia es para tirarla. Entonces por eso dice que el problema es estar, ¿a dónde? En el medio. ¿Sí? Por eso dice que bien sería frío y bien sería caliente. El problema es tibio. El problema es tibio. Ahora, Sansón cuando fue llamado a, digamos, fue llamado a la vida, por así decirlo, porque la madre de Sansón, esposa de, ¿cómo se llamaba el padre de Sansón? Manoa. ¿Ok? Manoa era el padre de Sansón, la madre no dicen el nombre, era la esposa de Manoa. Entonces el ángel del Señor se presenta ante la esposa de Manoa y le dice, vas a tener ¿qué cosa? Vas a tener un hijo. ¿Y este hijo va a hacer qué cosa? Sí, no dice que vaya a ser juez, sino que dice que va a ser ¿qué cosa? Va a liberar a Israel, muy bien, de los filisteos. Entonces, vas a tener un hijo, dice que va a ser nazareo, de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué significa ser nazareo? No se corta el pelo y no va a tomar nada de la fruta de la uva. O sea, ni alcohol, ni no alcohol, nada ni tocar la piel de la uva, nada. Cero uva. Nada que ver con la uva, nazareo. Y no cortar el pelo. Ese era el voto de nazareo. Ok. Entonces, le dijo, tu hijo va a ser nazareo desde que nazca y va a liberar a Israel de los filisteos. Muy bien. Ahora vamos a ver Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces 14. ¿Llegaste? Jueces 14, versículo 1 dice, un día Sansón descendió a Timna y vio una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, vi en Timna una mujer filistea. Os ruego que me la toméis por esposa. ¿Para qué fue llamado Sansón? Liberar a Israel de los filisteos. ¿Qué hizo Sansón? Me quiero casar con una filistea. ¿Ok? Bueno, ahí podríamos decir, ok, pero entonces Sansón no es tibio, Sansón está totalmente del otro lado. ¿Estás de acuerdo? O sea, si se quiere casar con una filistea, está totalmente filisteo, ¿no? Es totalmente opuesto a su llamado. Pero fíjate, Jueces 15. Jueces 15,
ahí al ladito, versículo 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, me vengaré de vosotros y después os dejaré. Y les hirió muslos y cadera con gran mortandad. Después se fue a vivir en la cueva de Etam. ¿Qué hizo Sansón con los filisteos? Los destrozó con su fuerza sobrehumana, agarró a los filisteos y los destrozó. No sé qué significa que herir la cadera, ¿verdad?, con gran mortandad. Me imagino que les rompió todos los huesos y quedaron ahí tirados los filisteos. Entonces, Sansón a veces se quiere casar con los filisteos y Sansón a veces quiere matar a los filisteos. Entonces Sansón está en el medio. Sansón está en el medio, está tibio, ¿verdad? Dice el libro Patriarcas y Profetas: como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón trabó amistades con ellos. Así se crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. Entonces, el problema de Sansón es que ya desde chico empezó a hacerse amigo de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, podríamos decir que la tibieza de la Odisea también se manifiesta en que se hace amigo ¿del qué? Sí, del enemigo, pero amigo del mundo. Amigo del mundo, ¿sí o no? Amigo del mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? ¿Significa casarse con un satanista? ¿Verdad? Me gustó una satanista que conocí, una sacerdotisa de Satán, y me quiero casar con ella. ¿Es así? No. ¿Qué sería ser amigo del mundo? Imitar al mundo en todas sus costumbres, en sus diversiones. No hay necesidad de casarse con un satanista para casarse con el enemigo del pueblo de Dios, sino simplemente con participar de las diversiones, las comidas, etcétera, 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 del mundo. ¿Ok? Entonces, en esto se parece Sansón y la Odisea, en la tibieza. Segundo punto en común entre Sansón y la Odisea: la soberbia. La soberbia, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Pero no pierdas de vista a Jueces, porque vamos a volver. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Y vamos a leer la primer parte del versículo 17. Dice: tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Nada necesito. ¿Cómo llamás a una persona que te dice, yo no necesito nada? ¿Cómo? Egocéntrico, bueno, está bien. Soberbio, ¿verdad? Soberbio, es una persona soberbia. Yo no necesito nada, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy bárbaro. Soberbio, ¿verdad? Entonces, ¿será que en la vida de Sansón se manifestó la soberbia? ¿Se manifestó la soberbia? Volvamos a Jueces, pero vamos al capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Ustedes saben que cuando Dalila engañó a Sansón, no fue a la primera. O sea, no fue a la primera que logró engañarlo, ¿sabían? Sabían que primero Dalila probó varias veces poder dominar a Sansón, y Sansón, ¿qué hacía? Le mentía. O sea, Dalila lo quería engañar y él la engañaba a ella, ¿verdad? Es como que a ver quién engaña mejor, ¿no? Y cada vez Dalila, ¿qué hacía? Lo ataba, ¿sí?
Porque ella quería decir, ¿cómo hago para que te puedas quedar atado? ¿No? Eso es lo que quería saber Dalila. ¿Cómo hago para que te quedes atado? Y Sansón le decía, bueno, y me tenés que atar con una soga especial. Listo, te ato con la soga especial. ¿Y qué hacía Sansón? ¡Toc! La rompía. Y se reía, ¿verdad? Me imagino. Y después decía, no, pero en serio, ¿cómo hago para atarte y que no te puedas soltar? Bueno, me tenés que atar, pero de esta manera. Ok, te ato de esta manera. ¿Y qué hace Sansón? Rompe de vuelta y se ríe. Y la chica dijo, basta, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Yo quiero saber cómo hago para atarte en serio. Y ahí Sansón dijo, bueno, está bien, ¿sabés qué pasa? ¿Qué pasa? El tema es el pelo, ¿verdad? El tema es mi relación con Dios. Si me cortás el pelo, entonces me debilito y bueno, bla, bla, bla. Ahora, fíjate, capítulo 16, versículo 20, dice, y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando él despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Y no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces, Sansón le dijo la manera de cortar toda relación entre Dios y él, ¿sí? Sin embargo, él dijo, la fuerza está ¿en dónde? La fuerza está acá, no en Dios. Yo no necesito a Dios para liberarme, ¿verdad? Yo no necesito a Dios para tener superfuerza. Yo tengo fuerza. Yo soy Sansón. ¿Para qué quiero el pelo largo? ¿Para qué quiero a Dios? Yo me salgo cuando quiero, pero no se pudo salir. No se pudo salir. Y eso es una actitud soberbia. Ahora, la soberbia se manifiesta en 3 subcategorías en las cuales podemos hacer un paralelo entre la Odisea y Sansón. La primera es en hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios, ¿verdad? Dijimos que Sansón era nazareo de nacimiento. Patriarcas y Profetas, página 371. El ángel del Señor le dijo que debía abstenerse de por vida del fruto de la vid. Sansón ya había hecho consumo de vino, quebrantando así otro vínculo que lo ataba a la pureza y a Dios. Pregunta, ¿crees que Sansón sabía que él era nazareo? ¿O nadie le dijo? Yo creo que le deben haber dicho, porque si no, no hubiera dejado ¿qué cosa? El pelo largo, y no le hubiera dicho a Dalila, ¿qué cosa? Que la conexión con Dios tiene que ver con el pelo. De hecho, Sansón le dice, soy nazareo de nacimiento. ¿Sí o no? O sea, Sansón sabía perfectamente que él era nazareo. Sin embargo, dice que él consumió vino. Él consumió vino. Ahora, además de consumir vino, fíjate que cuando Sansón estaba yendo con sus padres para tomar la mano de la Filistea, dice la Biblia que fue atacado por un león. ¿Sí? ¿Y qué hizo Sansón? Ya lo dijimos. Lo reventó, digamos, lo rompió al medio y lo dejó tirado ahí al león, roto, destruido y muerto. Pero dice que después Sansón quiso ir a ver, ¿qué cosa? Al león. Quiso ir a ver cómo quedó el león. ¿Y qué pasó? Había un panal de miel, ¿dónde? En el cadáver del león. Muy bien. ¿Y qué hizo Sansón con ese panal de miel? ¿Qué hizo? Se lo comió. ¿Sí? Ahora, fíjate esto. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11 es un capítulo donde vamos a encontrar ¿qué cosa? Consejos sobre alimentación y en especial qué se come y qué no se come, ¿sí o no? Ok. Levítico 11, animales que se comen, animales que no se comen. Por cierto, ¿el león se come? No se come, ok. Ahora, fíjate el versículo 31, Levítico 11, versículo 31.
¿Lo encontraste? Dice, el que los toque, es decir, a los animales impuros, a los animales que no se comen cuando están muertos, el que los toque cuando estén muertos quedará impuro ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. Y todo objeto sobre el cual caiga alguno de estos cadáveres quedará impuro. Pregunta, ¿la miel estaba pura o estaba impura? Estaba dentro de un cadáver de un animal impuro. O sea que eso no se puede comer. Sin embargo, Sansón dijo, adentro, buen provecho. Pero no terminó ahí. No terminó ahí. O sea, no terminó en que Sansón se comió la miel. ¿Qué hizo Sansón después? No hizo un abrigo. Sansón dice que fue y le dio de la miel a sus padres. Dice eso. Comió y después le fue a dar de la miel a sus padres. Pero, adivinen qué. No les dijo de dónde venía la miel. Y sus padres comieron. ¿Por qué pensás que Sansón no les dijo a sus padres de dónde salió la miel? No iban a comer. Si Sansón le decía de dónde sacó la miel, los padres no hubieran comido la miel. Y ahora, ¿y qué interés tenía Sansón en que sus padres comiesen la miel? Digamos, ¿no? ¿Qué gana Sansón con que los padres coman una miel que si supieran de dónde salió, no la comerían? ¿Cuál es la ganancia para Sansón? Nada. Vos sabés que cuando yo me bauticé en la iglesia, muy poco después estuve en un camping y había un hombre que estaba haciendo un asado. ¿Sí? Estaba haciendo un asado allí, esos asados completos, ¿verdad? Que tienen todo, ¿verdad? No dejan nada del animal afuera, ¿verdad? Ponen absolutamente todo arriba de la parrilla. Y mientras yo estaba conversando con el hombre me dijo, ¿querés un poco de esto? Y yo digo, ¿pero qué es? ¿Qué es esto? Y me dice, ¿por qué? ¿Qué te importa? Digamos, ¿querés comer o no querés comer? Y yo dije, no, mira, pasa que yo no como cerdo, entonces quiero saber si eso tiene o no tiene carne de cerdo. Me dice, no, esto está bien, esto es carne de vaca. Bueno, perfecto. Entonces yo comí y me dijo, te hice comer cerdo. ¿No? ¿Qué ganó ese hombre? ¿Ganó algo? No, perdió carne, digamos, o sea, perdió parte de su comida. Pero él tenía deseos de ¿qué? Que tenía deseos de engañarme y reírse, ¿verdad? Quería burlarse de mi decisión de no comer ciertas cosas. ¿Sansón qué hizo? Sansón quería burlarse de sus padres y del voto de Nazareo y de las restricciones de Dios. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué le va a dar y ocultarle de dónde lo sacó? Entonces, Sansón era un ejemplo de saber qué es lo que se come y lo que no se come e ignorarlo a propósito. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos aquí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice, las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. Entonces, ¿en qué se parece Sansón en cuanto a la soberbia manifestada en los hábitos alimenticios con la iglesia de la Odisea? Bueno, nosotros tenemos, entre otros libros, uno que se llama Consejos sobre los hábitos alimenticios, ¿verdad? Que nos dice cómo deberíamos alimentarnos nosotros hoy. Pero generalmente somos medios reacios a leer ese libro, o si lo leímos, somos medios reacios a obedecer lo que dice ese libro. Entonces, estamos un poquito participando de ese ánimo de Sansón, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo sé lo que hay que hacer, pero no tengo ganas de hacerlo, ¿verdad? De hecho, cuando Sansón se enfrentó con ¿cuántos? 1000 filisteos,
Probablemente había más, pero los demás se escaparon porque ya no podían creer que un hombre con un hueso mate a todos, entonces se fueron. Pero mató a 1000 filisteos con un hueso. Pero dice que el hueso estaba fresco. Estaba fresco, o sea que Sansón agarró un pedazo de asno muerto para pelear. ¿Sí? Evidentemente, Sansón tenía un hábito de meter la mano donde no tiene que meter la mano, ¿no? Porque dice que la quijada estaba fresca. No era un hueso seco como vemos en las películas, ¿verdad? Cuando aparece Sansón agarra un hueso totalmente blanco y seco. No, Sansón agarró algo que estaba fresco. ¿Sí? O sea, el animal estaba ahí, recién muerto. Y Sansón agarró algo que tenía piel, que tenía carne, tenía sangre, y con eso le empezó a pegar a los filisteos. Dice que la quijada estaba fresca. Entonces, nosotros tendríamos que pensar que la primera caída del ser humano ocurrió en el jardín del Edén y tuvo que ver con el apetito. ¿Sí? Y el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, hizo un ayuno de 40 días justamente para no caer en ese punto. Entonces deberíamos pensar que esto es importante para nosotros. Segundo punto en el cual se manifiesta la soberbia: sueño e inactividad. Sueño e inactividad. Volvemos a Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15 y el versículo 8. Jueces capítulo 15, versículo 8 dice: y les hirió muslos y cadera con gran mortandad. Después se fue a vivir en la cueva de Etam. ¿Por qué se fue a una cueva? ¿No tenía una casa? ¿No tenía un pueblo? ¿No tenía un lugar donde estar? ¿Por qué se fue a una cueva? ¿Qué piensan? ¿Por qué se fue a una cueva? ¿A esconderse? ¿De quién? ¿Se quería esconder de Dios? Puede ser. Pero, si me permitís, mi interpretación es que Sansón no quería hacer nada. ¿Sí? Sansón sabía que él tenía que hacer ¿qué cosa? Liberar a Israel de los filisteos, pero él no quería hacerlo. Y si estaba en el pueblo, le iban a decir que ¿qué? Anda a liberarnos. Y si está entre los filisteos, ¿qué va a hacer? Tiene que pelear. Entonces me voy a una cueva. Me voy a una cueva, no tengo ganas de hacer nada. Me quiero quedar ahí, que no me molesten. Y es la gente de Judá que lo va a buscar y dice, te están buscando los filisteos. Bueno, está bien, a ver, ¿no? Y es como que, bueno, vamos para allá y ahí mata 1000 filisteos. Pero no es que él fue a buscar a los filisteos para matar 1000, es que lo vinieron a buscar. Bueno, entonces vamos, ¿verdad? No me queda otra, tengo que ir. O sea que hay cierto sueño e inactividad en Sansón. No tiene ganas de hacer las cosas que debería hacer. Sansón en un momento, ustedes saben que la región de los filisteos era una región de 5 ciudades. 5 ciudades, ¿verdad? Estaba Ascalón, ¿sí? Había varias ciudades que eran 5, pero la más importante y central era la ciudad de Gaza. ¿Sí? La ciudad de Gaza estaba en el medio. Estaban las 4 ciudades y en el medio la ciudad de Gaza. Y Sansón un día dijo, me voy a pasear a Gaza. ¿Sí? Y uno dice, bueno, va a ir a liberar a Israel, ¿verdad? No. Fue a Gaza a juntarse con una mujer de mala reputación filistea, en Gaza. ¿Ah? ¿Y qué hizo después? Se fue a dormir en Gaza, en la casa de esa mujer. Dijo, me voy a dormir una siestita, ¿verdad? Y mientras tanto todos decían, Sansón está acá. Sansón está acá. Entonces cerremos la ciudad y lo matamos, ¿verdad? De acá no sale. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Y fíjate lo que dice Patriarcas y Profetas. A medianoche, Sansón despertó. La voz acusadora de la conciencia lo llenaba de remordimiento, mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo. ¿Sí?
O sea que Sansón se fue a dormir tranquilísimo, feliz y contento, le estaban cerrando la ciudad, le estaban armando una trampa para su vida y Sansón se fue a dormir, pero a la medianoche se despertó porque dice ¿qué cosa? La conciencia le estaba matando. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo? Perdón. Discúlpame, ¿cómo fue? La conciencia limpia, muy bien, perdón, no te había escuchado el barbijo y no sé quién habla, ¿no? Con el barbijo se mueve la boca y no sé si... Entonces, ¿quién está hablando a través de la conciencia? Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo despertó a Sansón a medianoche diciéndole ¿qué cosa? ¿Qué te imaginas que le dijo? Hace algo, por favor, Sansón, ¿verdad? Por favor, hace algo, Sansón, no puede ser. Sansón, por favor, hace algo. Bueno, está bien. ¿Qué hizo Sansón? Se levantó, arrancó las puertas, arrancó los pilares, se los llevó hasta el monte y los tiró ahí. Eso es lo que hizo Sansón, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo despertó a Sansón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Odisea? ¿Qué tiene que ver esto con la Odisea? Si la Odisea no se mete en la ciudad de Gaza y no se queda dormido, ¿verdad? ¿Qué relación hay con esto? Bueno, hay una cita que me parece interesante, dice Testimonios Selectos, tomo 1. En este tiempo ha de darse el mensaje de la Odisea a fin de hacer despertar a una iglesia somnolienta. Es decir, la iglesia de la Odisea está somnolienta. Tiene sueño. Y ustedes a veces piensan, a lo mejor piensan que desde acá no se ve, ¿verdad? Pero desde acá se ve perfecto. Y hay gente que a veces se duerme, pero no espiritualmente, se duerme físicamente. O sea, está durmiendo, ¿verdad? Se están durmiendo en el sermón. Y yo digo, bueno, a lo mejor es malísimo lo que estoy diciendo, pero hay veces que me parece que la gente se duerme, porque está aburrida, cansada, o no le interesa lo espiritual, ¿verdad? Y la gente se duerme. Pero también hay algo más del sueño físico, está el sueño espiritual, ¿sí? El sueño espiritual, la fiaca espiritual, ¿no? Yo me acuerdo, no es esta iglesia, es otra iglesia, que decían, por ejemplo, el sábado que viene no vamos a tener el culto como siempre, sino que vamos a salir a hacer obra misionera. El sábado que viene, ¿sí? Y al sábado siguiente, de repente, vino la mitad. La mitad de los hermanos vinieron, ¿verdad? ¿Y a dónde se fueron todos? A otra iglesia. A otra iglesia que no tenga, ¿qué cosa? Actividad misionera. Porque yo quiero sentarme a escuchar el culto, no tengo ganas de salir a hacer cosas. Entonces, hay veces que esa sensación de sueño espiritual está también en la Odisea. Último de los 3 puntos de la soberbia. Yugo desigual y fornicación. Yugo desigual y fornicación. Leímos que Sansón, ¿qué quería hacer? Casarse con una filistea. Yugo desigual. Pero después también se metió con una filistea que no era para casarse, ¿sí o no? Y eso es fornicación. Entonces, Sansón estaba con el yugo desigual y con la fornicación, ¿sí o no? Ahora, Patriarcas y Profetas dice, precisamente cuando entraba en la virilidad, el tiempo cuando debía ejecutar su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos que el enemigo de Dios sabe que cuando se forman lazos de matrimonio o de fornicación entre el pueblo de Dios y aquellos a quienes él puede manejar, las cosas van para peor, ¿verdad? Hemos estudiado en la escuela sabática que los hijos de Dios se empezaron a mezclar con las hijas de los hombres y dice que a partir de ahí las cosas fueron cada vez peor. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, esto el diablo lo sabe. Y es por eso que el diablo está en el negocio de armar parejas. El diablo está en el negocio de armar parejas. El diablo se disfraza de Cupido, ¿sí? Y tira sus flechas de amor
a donde no tiene que tirarlas. Porque al diablo le gusta armar parejas. Había un programa de televisión hace muchos años atrás, tal vez alguno lo recuerda, se llamaba Yo me quiero casar y usted, con Roberto Galán, ¿verdad? Entonces había 3 participantes masculinos, 3 participantes femeninos, ¿verdad? Y hacían preguntas, iban contestando, y después al final cada uno elegía a una de las mujeres y cada mujer elegía a uno de los hombres, y el conductor miraba a ver si había coincidencia. Y si había coincidencia decía, se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja, ¿verdad? Pasen al living del amor. Entonces, Roberto Galán quería casarse, y la gente que iba ahí quería casarse. Satanás quiere que la gente se case, pero él trata de armar la pareja incorrecta. Él trata de armar la pareja incorrecta, porque dice que Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poder sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con sus súbditos. Y para lograr esto, trata de despertar pasiones impuras en el corazón. En su palabra, el Señor ha indicado clara y terminantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora su amor. Entonces, Satanás sabe que cuando Dios dijo no se unan en yugo desigual, es porque hay un peligro grave. Ustedes saben que hace varios años atrás, en otra iglesia, en otro lugar, había un anciano que tenía 3 hijas, ¿sí? 3 hijas y su esposo, o sea, eran 4 mujeres y un hombre en la casa. Y este anciano tenía esas 3 hijas, y la mayor de las 3 hijas estaba de novia con un muchacho que no era de la iglesia. ¿Sí? Estaba de novia con un muchacho de la iglesia. Y los hermanos de iglesia le hablaban a esta chica y le decían, y la verdad es que no tendrías que estar de novia, podés ser amiga, podés conversar, podés tener así una amistad, una buena relación, pero no seas novia porque él no es de la iglesia. Y Dios dice que no. Y ella dice, tranquilo, porque él, ¿qué? Él se va a convertir. Él se va a convertir, él se va a bautizar y él va a ser miembro de la iglesia. Confíen en mí, esto va a suceder, esto va a ocurrir, él va a cambiar. ¿Qué pasó? ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Quién cree que cambió? No, pero ¿quién cree que el muchacho cambió? ¿Quién cree que el muchacho cambió? ¿Quién cree que el muchacho no cambió? Ok, todos creen que no cambió. Bueno, ¿sabes qué? El muchacho cambió. Amén. El muchacho cambió, se convirtió, se bautizó, pero ¿sabes lo que pasó? La chica lo dejó. El chico se hizo adventista, se bautizó, la chica lo dejó. ¿Y sabes qué hizo la chica? Se casó con un muchacho que no es de la iglesia. Es como, bueno, parece que no era una cuestión de que me gusta y se va a convertir. Es una cuestión de yo quiero estar con alguien que no sea de la iglesia. ¿Verdad? Y después, la hija del medio tuvo un hijo, bueno, fuera de matrimonio directamente, con alguien que no sé si será o no será de la iglesia. Entonces, evidentemente, en la Odisea hay un deseo de ir con el yugo desigual y con la fornicación. Entonces, hemos visto la soberbia que une a Sansón con la iglesia de la Odisea. La soberbia se manifiesta en los hábitos alimenticios, se manifiesta en, ¿qué cosa? ¿Cuál es el otro? La soberbia se manifiesta también, sueño e inactividad. Se manifiesta también en yugo desigual. Ok, está complicado, ¿no? Son muchos datos. Para la próxima hago un apunte así para todos, que todos se lleven. Si no, se me olvidan de todo. Vamos a ver el último punto. Vimos el primer punto, tibieza, ¿verdad? Segundo punto, soberbia, que se manifiesta en 3 subcategorías, que son la alimentación, el sueño y la inactividad y el yugo desigual. Y ahora, por último, la ceguera. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y dice el versículo 17, habíamos leído hasta la mitad.
leímos que tú dices yo soy rico, estoy enriquecido, nada necesito. Y ahora fíjate lo que sigue. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Sansón? Bueno, no sé si te acordás cómo terminó Sansón. Terminó pobre, ciego, miserable y muy probablemente también desnudo. Porque dice que se estaban burlando de él, ¿verdad? Lo tenían ahí, no me imagino que lo hayan vestido para burlarse de él, ¿verdad? Lo habían tenido ahí desnudo, sin ojos, ¿sí? Burlándose de Sansón. Fíjate lo que dice Patriarcas y Profetas. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. ¿Cuándo se dio cuenta Sansón? Cuando estaba ciego, pobre, miserable, desnudo y era juguete de los filisteos. Ahí se dio cuenta de sus debilidades. Se dio cuenta de sus debilidades. En ese momento, no antes. ¿Verdad? O sea, mira que pasó el tiempo, mira que pasaron cosas, le sacaron los ojos, lo hicieron trabajar, pero se dio cuenta ahí, cuando era juguete del enemigo. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea? ¿Cuál es la solución? Fíjate lo que dice el versículo 21 y 22. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿cuál es la forma de vencer? ¿Cuál es la forma de vencer? Para eso vamos a leer el versículo 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el libro Patriarcas y Profetas que cuando Sansón estaba ciego, pobre, miserable, desnudo, siendo juguete del enemigo, se dio cuenta de su debilidad y se arrepintió. Se arrepintió. ¿Sí? Y ahí sabemos que Sansón oró al Señor, el Señor le respondió, le devolvió su fuerza y ahí Sansón tiró abajo todo ese lugar, ¿verdad? Todo ese coliseo con todos los filisteos adentro. Que por cierto, dice que antes de tirar las columnas abajo, Sansón tenía los brazos extendidos, ¿sí? Y con su muerte mató a más que durante toda su vida, ¿sí? ¿Y quién más murió con los brazos extendidos? Y con su muerte trajo vida a muchos más que durante su ministerio terrenal, ¿no? Entonces, Sansón se arrepintió, pero tuvo que llegar a ese punto. Tuvo que llegar a ese punto. Entonces, en esta mañana yo quiero pedirle a Dios que me ayude a arrepentirme antes de llegar a ese punto. Yo no quiero ser un juguete del enemigo, yo no quiero llegar a ese punto tan bajo en el cual uno está ciego, pobre, miserable, desnudo, juguete del enemigo, burlándose absolutamente todos de mí. ¿Por qué? Porque no supe apreciar lo que Dios me dio. No supe apreciar la bendición que Dios me dio, como Sansón, que no supo apreciar nunca las bendiciones que Dios le dio. Sansón era nazareo de nacimiento, es decir, adventista de cuna, ¿no? Entonces, es como que, bueno, pero yo no sé si es lo mejor, ¿verdad? Quiero ver qué pasa afuera, quiero ver si a lo mejor no me están prohibiendo cosas que son buenas. Entonces Sansón se fue a probar a ver qué onda, a ver cómo es esto que no se puede comer, pero yo lo como y está rico al final. ¿Cómo es que no me puedo mezclar con los filisteos si las filisteas están lindas? ¿Cómo es la cuestión? ¿No? ¿Cómo es que no puedo ser amigo de los filisteos si los filisteos son buena gente?
Entonces, Sansón fue probando, entre comillas, probando que las restricciones de Dios en realidad no tienen sentido. En realidad no tienen sentido. Y además, no me cambian en nada porque yo sigo teniendo mi superfuerza, ¿verdad? Yo sigo teniendo la verdad. Por más que como lo que no hay que comer, por más que me meto donde no me tengo que meter, por más que me caso con el que no me tengo que casar, por más que me hago amigo del que no me tengo que hacer amigo, mi fuerza sigue igual. Entonces, ¿para qué seguir lo que Dios dice? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó después? Ahí se dio cuenta por qué había que seguir todo lo que Dios le dijo. Porque si no vas a terminar como Sansón. Y para eso está Sansón en la Biblia. Y si te fijas, es el personaje en el libro de Jueces con más capítulos. ¿Es así? Es el personaje en el libro de Jueces con más capítulos. Los demás, en 1 o 2 capítulos es suficiente, pero Sansón está como en 4 capítulos. Toda su historia. ¿Por qué más a Sansón? ¿Porque es más fuerte? No, porque hay una lección para nosotros en el libro de Jueces y en la historia de Sansón. Entonces, en esta mañana hemos visto que la Odisea se parece a Sansón. ¿En qué? Se parece en la tibieza, se parece en la soberbia que se manifiesta en hábitos alimenticios, el sueño, la inactividad y la ceguera. Y también, y el yugo desigual, y también en la ceguera. Entonces yo en esta mañana quisiera pedirle a Dios que me ayude a arrepentirme hoy, y no esperar a estar ciego, pobre y desnudo, siendo juguete del enemigo. Si estás de acuerdo en participar de esta oración, si querés participar conmigo, yo voy a pedir arrepentimiento para mí y para todos los que me acompañen de pie. Yo no quiero ni mirar quién va a aceptar el llamado, yo solamente quiero que tomes tu decisión, porque vamos a hacer esta oración para no terminar como Sansón, ciego, miserables y desnudos, juguetes del enemigo. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la Santa Biblia. Gracias, Señor, por la historia de Sansón. Gracias, Padre, porque allí podemos encontrar qué es lo que pasa cuando uno tiene todos los privilegios, pero no los sabe apreciar. También, Padre, podemos relacionarlo con lo que le ocurre a la iglesia de la Odisea, que tiene una actitud soberbia, Señor, que tiene una actitud de tibieza y tiene una actitud de ceguera. Y esta soberbia se manifiesta en ignorar los consejos de salud sobre la alimentación, en ignorar el trabajo misionero, la obra, y también ignorar, Señor, los consejos acerca del yugo desigual y la fornicación. Padre amado, te rogamos en esta mañana, los que estamos en pie, que nos ayudes a arrepentirnos hoy. Ayúdanos a arrepentirnos hoy para poder vencer y sentarnos en el trono, así como tú has vencido y te has sentado en el trono junto al Padre. No queremos, Señor, terminar ciegos, pobres, miserables y desnudos como Sansón. Aunque sabemos, Padre, que por la gloria de Dios, de acuerdo a lo que yo creo, vamos a poder ver a Sansón en el cielo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.